Este es video evidencia de la práctica 4, en cual nos pide la implementación de un sniffer, en cual el objetivo es implementar un sniffer para realizar el análisis de tráfico en una red de datos, en cual nos pide que utilizando un lenguaje Paralinos implementemos un sniffer que capture los paquetes que están viajando en la red. Específicamente se deben de capturar tramas Ethernet. La trama capturada de ser analizada para determinar el protocolo de la capa superior al que pertenece, y en esta parte tenemos tanto IP versión 4, IP versión 6 y ARP. Además debe de contener estos 5 datos de la trama analizada: dirección MAC fuente, la dirección MAC destino, longitud de la trama, longitud de la carga útil, y también determinar si la dirección destino es una dirección de unidifusión, difusión o multidifusión. Ciertos parámetros de cómo implementar el sniffer, y más que nada ya tenemos la máquina virtual abierta, en cual el código C ya fue hecho previamente. Solamente vamos a abrirlo para explicar cuál es su funcionamiento dentro de lo que se va a hacer en la aplicación. Vamos a Open Folder y lo encontramos documentos, práctica 3, y este es el código C. El código que tenemos aquí, pues podemos ver que aquí tenemos todas las librerías que se incluyen en la biblioteca necesarias para el funcionamiento del programa, y estas funcionan o proporcionan las funciones y estructuras necesarias para trabajar con los sockets, direcciones IP, direcciones MAC, otros aspectos de la captura de paquetes. Ahora vamos a la función para imprimir direcciones MAC. En esta, pues aquí se implementa un arreglo en cual la función toma la dirección MAC en la forma de matriz de bytes y la imprime en un formato legible, como normalmente conocemos como son las direcciones MAC. Ahora la siguiente es la función para determinar el tipo de dirección MAC. Esta función determina el tipo de dirección MAC de destino, ya sea unidifusión, difusión o broadcast o multidifusión, según los primeros bits de la dirección MAC, ya que podemos aquí ver cómo fue por condicionales if para que nos dé qué tipo de difusión, qué tipo de dirección es, si es difusión, broadcast, o de lo contrario si es multidifusión o si es unidifusión, dependiendo de sus primeros bits de la dirección MAC. Ahora el siguiente es esta función determinada en nuestro main. Sí, nuestro main. Esta función se declara un arreglo para almacenar el nombre de la interfaz de red y una variable para el número de paquetes al capturar el programa que solicita al usuario e ingresa estos datos. Por lo que podemos ver aquí, aquí le pedimos al usuario que quiera utilizar el sniffer ingresar el nombre de la interfaz, y que es más que nada el nombre de la tarjeta de red, y que también que ingrese los números de paquetes que desea capturar para que el programa, para saber cuántos debe de parar. El siguiente es la creación de un socket round, en cual se crea el socket round para capturar paquetes de todas las capas, y así de esta manera poder analizar de qué tipo, o mejor dicho, a qué capa superior pertenecen o qué tipo de protocolo es. Ahora vamos a la siguiente, que es la configuración de interfaz de red en modo promiscuo. En el documento nos indica cómo podemos pasar o cómo podemos configurar la interfaz en modo promiscuo. Entonces aquí podemos ver la estructura. En este caso tuve que poner if anidados para indicar cualquier error. Digamos, en este caso, si no se pudo obtener el estado de la interfaz o no se pudo habilitar el modo promiscuo, lo da el mensaje para ver qué pasó. Tal vez sean problemas de
tal vez de autorización, de tal vez los campos no están bien o cualquier cosa. También tenemos la siguiente parte, que es la apertura de un archivo de salida, que sería abrir un archivo, en cual nos dice en la práctica que tenemos que tener un archivo donde se va a imprimir toda esta información. Se abre el archivo llamado paquetes-capturados.txt en modo de escritura para guardar la información de los paquetes capturados. Entonces aquí podemos ver que llamamos el archivo, lo concatenamos, lo llamamos archivo de salida, lo abrimos y capturamos todos los datos que necesita. Ahora vamos a la siguiente, que es se abre un archivo llamado paquete textos capturados en modo de escritura para guardar información de los paquetes capturados. Y el siguiente es inicialización de variables de conteo, que aquí están las variables de conteo. Vamos a poner los contadores de cuántos paquetes se han analizado, cuántos paquetes son de la versión IP versión 4, IP versión 6, IP del protocolo ARP. También las direcciones MAC, tanto de salida o digamos origen y de destino. Ahora vamos al bucle principal de la captura de paquetes. Con un while, el programa entra en un bucle para capturar paquetes hasta que se alcance un número deseado, el cual fue ingresado por el usuario. El siguiente es el análisis de paquete, que podemos ver en el if. Aquí estamos viendo cómo lo analiza de cierta manera cada paquete para que los clasifique dependiendo de la información que tengan. Como pueden ver, obtener direcciones MAC en formato legible, porque en el formato que están no podemos entender realmente qué información tienen. ¿Por qué? Porque tienen, digamos, cifrados para que este tipo de cosas no se vean a simple vista. Ahora vamos a ver el siguiente. Se encuentran los protocolos de la capa superior IP, IP6, ARP, y se determina el tipo de dirección MAC destino de unidifusión o difusión. También vamos a lo que sería, se analiza el paquete capturando el trayecto de la dirección y origen destino, presentándose de formato legible. Vamos a lo que sería la escritura de la información en el archivo. Como podemos ver aquí, toda esta parte se escribe en la información de cada paquete capturado en el archivo de salida. Esto incluye detalles como las direcciones MAC, la longitud de la trama, el tipo de dirección MAC de destino, el protocolo, la capa superior y las direcciones IP. Si se corresponde, también se cuentan las direcciones MAC origen y destino. El siguiente es escribir el resumen. Lo que queremos ver realmente de lo que sería la información de todos los paquetes que fueron capturados por el sniffer se escribe en un resumen de un archivo que incluye el número total de tramas capturadas, el número de tramas por protocolo, el número de tramas por la misma dirección MAC de origen y destino. Ahora pasamos ya, sería el fin del archivo, el cierre del archivo, en cual ya terminó todo el ciclo desde el inicio que le indicamos. Entonces sería todo lo que sería el código. Ahora pasando a la demostración cómo funciona, iremos a la línea de la terminal o de comandos a compilar el código. Entonces tenemos que saber dónde está. Sin más recuerdo, el código se encuentra en documentos y está en la carpeta de la práctica 3. Práctica 3. Y debería estar aquí nuestro código, y para poderlo compilar vamos a utilizar este tipo de comando, que es gcc sniffer.c-o
espacio sniffer. Y en este caso podemos ver que compiló. Ahora, para poder ejecutar el programa, necesitaremos, en este caso, ponerle ./sniffer. Y ahora nos pide el nombre de la interfaz de red. En este caso, como no sabemos cuál es el nombre de interfaz de red de, digamos, aquí, de Linux, o cómo se llama, entonces vamos a ir a otra terminal y vamos a teclear iconfig-a. En este caso podemos ver que la interfaz es toda esta parte y lo que nos interesa solamente es el nombre. Entonces el nombre es ETH0. Eso es lo que vamos a analizar, es de la interfaz, en cual va a actuar nuestro sniffer. Tomando eso en cuenta, vamos a ponerle ETH0. Y el siguiente paso nos pregunta, nos pide que ingresemos el número de paquetes a capturar. En este caso vamos a capturar unos 10 paquetes. En este caso tuvimos un problema, no se pudo abrir el socket de operación no permitido. Creo que en este caso no era problema del sniffer. Creo que tiene que ver con algún permiso, tal vez sea por el sudo .sniffer/sniffer. Y vamos a ver si ya nos permite ETH0 10 paquetes. Y al parecer ya está analizando, o mejor dicho, capturando los paquetes. En este caso dice que la captura del paquetes, nos dice que la captura de paquetes completada. En el archivo paquetes-captura2.txt o .txt. Entonces en esta parte pues no, toda la información ha sido guardada en el archivo. Entonces vamos al archivo, documentos, práctica 3. Entonces aquí están los paquetes capturados. Como podemos ver, ya están capturados los 10 paquetes. Vamos a ver, pues digamos el paquete 1 nos da lo que sería el MAC origen, la MAC destino, la longitud de la trama, que es 88 bits, tipo de dirección MAC, que es tipo unidifusión, tipo de protocolo al que pertenece, que es IP versión 4. También se agregó o agregamos en el código el tipo de IP si es que tiene un origen y un IP destino. En este caso sí, podemos ver que sale del origen 192.168.61.129 y su destino es el 192.68, que es el punto 168.61.2, y que la longitud de la carga útil es de 74 bytes. Igual en cada uno de los paquetes, digamos en el 2, tiene esa misma información y están ordenados para que se vean de una forma clara y legible. En algunos paquetes no tienen la información de IP, de origen y destino, porque a veces solamente se comunican entre MAC origen y MAC destino y no tienen, digamos, una dirección lógica que esté determinada para que llegue. Entonces en este caso podemos corroborar que el sniffer trabaja de una manera adecuada como pide la práctica, imprimiendo y guardando la información en un archivo txt. Y en resumen podemos ver el número de tramas capturadas, que exactamente son 10, el número de tramas tipo versión PB4 y PP4 son 8, y número de tramas IP versión 6 pues no hay ninguna al parecer, y número de tramas tipo ARP son 2. Ahí también podemos ver el número de tramas con la misma dirección MAC de origen, pues aparece son 0. Y el número de tramas con la misma dirección MAC destino son 10.
En este caso damos por concluida la demostración de la práctica 4, que es la implementación de Sniffer. Gracias por su atención.